Muy bien, ¿alguien se acuerda? A ver, dos lados de los triángulos miden 6 y 7. El tercer lado puede ser o 12 o 14. Pero para poder ver cuál es el lado correcto, o mejor dicho, cuál es el lado que yo puedo tomar en cuenta, el triángulo tiene que existir. Y para que el triángulo exista debe cumplirse lo siguiente. No puede ser 14. ¿Por qué? Porque uno de los lados nunca puede ser menor que la suma de los otros dos. O sea, el lado que yo voy a tomar como referencia, ¿sí? Nunca puede ser mayor, perdón, nunca puede ser menor, ¿sí? Nunca puede ser menor que la suma de los otros dos, ¿sí? Entonces, a ver, para traducirlo bien, tengo los dos lados, 6 y 7. Si sumo 6 más 7, ¿cuánto es? 13, ¿no? Entonces, para que el triángulo exista, este lado 14 tiene que ser menor que la suma de los otros lados. Nunca puede ser mayor. Ojo, para que un triángulo exista, uno de los lados siempre tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Pero si yo me doy cuenta que no se cumple eso, entonces el triángulo no existiría. Miremos acá. ¿Por qué no puede ser 14? Porque miren, acá tengo 14. Según la existencia, este 14, que es uno de los lados que puedo considerar, tiene que ser menor que la suma de esos dos lados, del 6 y el 7. 6 más 7, ¿cuánto es? 6 más 7 es 13. ¿14 es menor que 13? No. Por lo tanto, el 14 no puede tomarse como valor. ¿Por qué razón? Porque para que exista el triángulo, el lado que yo tomo como referencia tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Pero como acá no se cumple, no puede tomarse como referencia el 14. Por lo tanto, el lado que se va a tomar como referencia sería el 12. ¿Cuáles serían los tres lados del triángulo? 6, 7 y 12. 6, 7 y 12. El tercer lado debe medir, ¿cuánto? 12. Muy bien. Finalmente, el perímetro que vendría a ser 6 más 7 más 12. 6 más 7 me da 13, más 12 me da 25. Entonces, ese tipo de problemas tú tienes que analizarlo siempre con calma. ¿Por qué razón? Porque si tú tomas como referencia otro lado, no te va a salir. ¿Sí? En este caso, con el 14 me di cuenta que no me sale. No me sale. Por lo tanto, el perímetro tendría que ser tomado con el lado igual a 12. 6 más 7 más 12, ¿cuánto me da? 25. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Listo, vamos a continuar entonces, pasando al siguiente. Acuérdense de la existencia de los triángulos para que tenga sentido todo. Muy bien, tenemos acá el ejercicio número 2. En un triángulo ABC, miren acá está dibujado el triángulo ABC, se cumple que AB es igual a 2. Muy bien, AB es igual a 2. AC, ¿cuánto vale? AC vale 32. Miren, 32 vale. Hay el perímetro del triángulo en metros, sabiendo que es un número entero y el ángulo A es obtuso. Muy bien. Entonces, como me dicen a mí que el triángulo es obtuso, quiere decir que este lado X tiene que ser mayor que estos dos. ¿Por qué? Porque en un triángulo obtuso, ¿sí? En un ángulo obtuso, perdón, el ángulo es el más grande que hay. Entonces, ese ángulo obtuso se le va a poner a un lado grandazo. Siempre el lado opuesto a un ángulo obtuso tiene que ser el mayor. Por lo tanto, X tiene que ser mayor que 2 y mayor que 32. El resultado que me salga tiene que ser mayor que 2 y mayor que 32. Y entonces, profesor, ¿cómo haría esto? Si quiero hallar el perímetro, no sé cómo hallar X. Justamente vamos a ver la existencia. Y para poder ver la existencia lo vamos a hacer a en forma general. Por la existencia triangular. ¿Qué se cumplía en la existencia? ¿Se acuerdan en el problema anterior? Que uno de los lados es menor que la suma de los otros dos y a su vez ese lado tiene que ser mayor que la resta de esos otros dos. A ver, ¿cómo es eso? Mira, este lado X
tiene que ser menor que la suma de los lados y a su vez mayor que la resta de los lados. Repito, para que el triángulo exista, el lado X tiene que ser menor que la suma de los lados y mayor que la resta de los lados. Muy bien, tenemos en la resta 32 menos 2. ¿Cuánto me da? 30. Acá tengo X y acá tengo 34. Muy bien, ¿cuáles serían los tres valores que puede tomar X? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles serían los tres valores enteros que puede tomar X? En ese intervalo que está ahí. Muy bien, su compañera, correcto. 31, 32 y 33. Pero habíamos visto lo del ángulo obtuso, ¿no? Como A es obtuso, quiere decir que este X tiene que ser un valor mayor a 32. Entonces, habíamos visto, ¿no? X puede tomar 31, 32 o 33. Pero como A es obtuso, su lado opuesto es el mayor de todos. Entonces, como es el mayor de todos, X no puede ser 31 ni 32. ¿Por qué? Porque este X tiene que ser mayor que estos dos. Y obligatoriamente tiene que ser mayor que 32. ¿Qué valor es el único de estos tres que es mayor que 32? El 30 y el 33. ¿Qué me están pidiendo a mí? Halla el perímetro del triángulo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es justamente hallar el perímetro del triángulo en ese ejercicio, ¿no? Finalmente X vale 33, pero me están pidiendo el perímetro. O sea, voy a sumar los lados. Acuérdense que el perímetro es la suma de los lados. El perímetro. ¿Cuáles son los lados del triángulo? 2, 32 y 33, ¿no? 2 más 32 más 33. ¿Y esto es igual a cuánto? 60 y 67, ¿no? Sería 67. En ese caso, 67. Eso vendría a ser justamente mi respuesta a mi ejercicio. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Ninguna? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, entonces pasamos al ejercicio número 3. Muy bien, entonces, acuérdense siempre de la condición del ángulo obtuso, por favor. Miren, este problema de acá, el número 3, vamos a ver, es un problema muy fácil, ¿eh? Les hago el reto. ¿Cuánto vale alfa? Con nota, una nota especial. Está bien sencillo, de verdad. 60. ¿Seguros? A ver. Con nota. Vamos, no está difícil, muchachos. Sí se puede. Here so far. Here so far. ¿Quién me dijo 45? ¿Apellido? ¿Pero apellido? Ya. Muy bien. 45. ¿Por qué razón es 45? Vamos a ver. ¿Qué se cumple? Primero, la suma de dos ángulos internos te da el externo. Entonces, lo que voy a hacer yo es lo siguiente, ¿no? La suma de los ángulos internos es el externo. Puesto interno 1 más interno 2 es igual al ángulo externo. ¿Cuáles son los ángulos internos? 40 y 35, ¿no? Ya está. 40 y 35. Puso 30 yo. Está viejito ya. Está viejito, es como el Alzheimer. Ya, muy bien. Acá es 35, ¿no? Muy bien, 35. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá me sale 40 más 35, ¿cuánto es? 75. Y le voy a restar 30, ¿no? Y al restarle 30, el resultado que me da es ¿cuánto? 45, ¿no? Obviamente, ¿no? 45, muy bien. Listo, y con eso ya tenemos nuestro resultado. Un ejercicio que no era difícil,
solamente tenemos que usar justamente que la suma de los ángulos internos, de dos ángulos internos, sea el externo opuesto, ¿no? 45 grados. Un ejercicio sencillo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la solución de acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta sobre la solución? Ya, listo. Pasamos entonces al siguiente. Al número 4. Ya está. Me dicen en este ejercicio, me están diciendo, en la figura hay X y me dan toda esta expresión de acá. Ya. ¿Qué puedo hacer? Lo siguiente. Primero, miro el triángulo chiquito, el triángulo ADC. Miremos. Bueno, en este caso primero he hecho el ángulo más grande, ¿no? La suma de los ángulos internos del triángulo ABC. Muy bien. Hemos comenzado con el triángulo grandazo. O sea, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? ¿Cuánto suman los ángulos internos? Very well. Muy bien, 180 grados. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miremos. Mira, 3 alfa. Ojo, profe, pero acá veo partidos. No. Para el triángulo grandazo tienes que tomar todo. O sea, alfa más 2 alfa, 3 alfa. Más 3 teta más x es igual a 180. Mira, para el triángulo grande, 3 alfa más 3 teta más x me da 180. Muy bien, primera parte. Segunda parte. Miro el triángulo que está abajo, el triángulo ADC. Vamos a ver ese triangulito. La suma de los ángulos internos del triángulo ADC. A ver, en el triángulo ADC sumamos los ángulos. 2 alfa más 2 teta más 2x igual a 180. Miremos. 2 alfa más 2 teta más 2x es igual a 180. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a darle forma como esto, ¿no? Como acá tengo 3 alfa, entonces yo 3 alfa y 3 teta, lo que voy a hacer yo aquí es otra cosa. Mira, como yo tengo por dato que 2 alfa más 2x más 2 teta es 180 grados, saco mitad, 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 ¿sí? Y tenemos alfa más teta más x igual a 90 grados. Alfa más teta más x es igual a 90 grados. Ya está. Alfa más teta más x es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicarlo todo por 3. Mira. A toda esta expresión de aquí, mira, a toda esta expresión de acá, lo he multiplicado ¿por cuánto? Por 3. ¿Para qué hice eso? Para que estos dos de acá sean iguales, mira. 3 alfa, 3 alfa, 3 teta, 3 teta. Mira lo que hice. ¿Qué hice con toda la expresión de acá? Lo multipliqué por 3. 3 por alfa, 3 alfa. 3 por teta, 3 teta. 3 por x, 3x. 3 por 90 me da 270. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo voy a ordenar. Lo voy a ordenar. Mire, restemos. Voy a colocar 3 alfa más 3 teta más 3x igual a 270. Ahí le he puesto 1. Y en el segundo, 3 alfa más 3 teta más x igual a 180. Lo único que voy a hacer acá es, como estos son iguales, me conviene restarlos. Mira, ¿por qué? Porque si yo lo resto voy a obtener 3 alfa con 3 alfa, se van. 3 teta con 3 teta, se van. 3x menos x, ¿cuánto me da? 2x. 270 menos 180 me da ¿cuánto? 90. Finalmente, ¿cuánto vale x? Gracias. ¿Cuánto vale x? 45 grados. Muy bien. ¿Cuánto vale? 45 grados. Muy bien. Ahí están participando algunos y los demás no los escucho. ¿Cuánto vale x? 45 grados. Muy bien. Esa sería la respuesta. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Usé el triángulo grande, sumé sus ángulos internos, que es 3 alfa más 3 teta más x igual a 180. Luego, del triángulo chiquito, también sumé sus ángulos internos, le saqué mitad a todo.
luego lo multipliqué por 3, de ahí ¿qué hice? Lo puse en un sistema de ecuaciones al resultado final, que es 3 alfa más 3 teta más 3x igual a 270, y en el otro puse 3 alfa más 3 teta más x igual a 180. Lo resté, se van los 3 alfa y los 3 teta, me da 3x menos x igual a 2x. Acá resté 270 menos 180 es igual a 90. El 2 lo pasé a dividir y x vale 45 grados. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Ya. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Muy bien, vamos a pasar al número 5, que ya lo vamos a hacer en acción. Muy bien, en el número 5, ya en acción, miremos. Ya. Me dice, en la figura, la medida del ángulo ABC más 2 veces la medida del ángulo ACB es 120 grados. Halle el ángulo BPQ. Muy bien, BPQ ya te lo dan, ese es el X. Pero me están diciendo la medida del ángulo ABC más 2 veces la medida del ángulo ACB. Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, acá tengo alfa y alfa. Alfa más alfa es 2 alfa. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto vale? Su suplemento. Ustedes saben que el ángulo interno y el ángulo externo tienen que sumar 180 grados. Entonces, si acá tengo alfa más alfa, 2 alfa, ¿sí? Acá es 2 alfa. Este ángulo de aquí tiene que ser 180 menos 2 alfa. ¿Por qué? 180 menos 2 alfa más 2 alfa se van y me da 180. Entonces lo que tengo que hacer yo, ¿qué es? Esto, ¿no? Alfa más alfa, 2 alfa. Este ángulo sería 180 menos 2 alfa. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo con lo que se hizo? En esta parte de aquí nada más. Acuérdense de eso, muchachos. Los dos ángulos, ¿sí? Alfa y alfa se suman, sacamos 2 alfa, obviamente, ¿no? Sacamos 2 alfa. Por lo tanto, ese ángulo de aquí, el ángulo ABC justamente, es el suplemento, o sea, 180 menos 2 alfa. Listo. Este ángulo de acá, profe, ¿y cómo saco esto? Ya, vamos a ver. Tenemos que usar, en ese segundo caso, la propiedad de la butterfly, o sea, de la mariposa, ¿no? Entonces, miremos. Acá tenemos justamente como una especie de mariposa. ¿Y qué dice la propiedad de la mariposa? Dice lo siguiente, que la suma de las alas del lado derecho, bueno, en este caso del lado izquierdo, X, vamos a colocarlo, usando la butterfly, vamos a resolverlo online. X más el ángulo alfa, miramos, tiene que ser igual a ¿qué? 90 grados. Acá está el ángulo de 90, ¿sí? Lo pueden observar ustedes abajito. Acá hay 90 grados. Más, tengo 90 grados, más el ángulo C. ¿Sí? El ángulo C, que no sé cuánto vale, pero vamos a ver que si sale esto o no. Miren, usando la propiedad de la butterfly, obtengo esto, ¿no? X más alfa, que es la suma de los ángulos del A a la izquierda, ¿no? Vendría a ser igual a la suma de los ángulos de a la derecha, que es 90 grados y el ángulo C. Listo. El 90 lo paso a restar. Como el 90 lo he pasado a restar, ¿qué vamos a obtener? Como el 90 lo he pasado a restar, ¿sí? Mira, lo he pasado a restar, obtenemos lo siguiente. Como lo hemos pasado a restar, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que el ángulo C es X más alfa menos 90. Mira, X más alfa menos 90 o alfa más X menos 90, que es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, voy a colocarlo en ese orden para que no haya ningún problema. ¿Sí? Listo. Vamos a colocarlo en ese orden. Ya está. Ya. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale?
lo hemos calculado. El ángulo C, ¿cuánto vale? X más alfa menos 90. Muy bien. Entonces, ya tenemos los ángulos que me piden. Miren, el ángulo ABC vale esto, ¿no? Correcto, miremos. Le voy a colocar de color verde. La medida del ángulo ABC, ¿cuánto vale? 180 menos 2 alfa. Muy bien, ya tenemos la primera parte. Ahora, este ángulo C, que está acá, también se puede decir que es el ángulo ACB, ¿sí? Se puede decir que también es el ángulo ACB. Si ustedes lo pueden observar, miren, este ángulo C es el ángulo ACB, ¿sí? Tal como me lo pide el problema, ¿no? El ángulo ACB. La medida del ángulo ACB. ¿Sí? Solo para formalizar, nomás estamos poniéndole eso. La medida del ángulo ACB. Ya está. Listo. Entonces, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora, ¿para qué me va a servir estas dos? Justamente para usarlo en mi dato del problema. Miremos. Por dato. Vamos a ver. Por dato del problema, dice que la medida del ángulo ABC, que es 180 menos 2 alfa, ¿no? Más 2 veces la medida del ángulo ACB es 120 grados. Muy bien, voy a escribir eso. Más 2 veces la medida del ángulo ACB es 120 grados. Muy bien. ¿Ya está? Eso es lo que me dice el problema a mí. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice a mí el problema. Listo. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Cuánto vale la medida del ángulo ABC? 180 menos 2 alfa. Mira, solamente lo estamos reemplazando. ¿Sí? 180 menos 2 alfa. Vamos a escribirle. 180 menos 2 alfa más 2 veces la medida del ángulo ACB. El ángulo ACB, ¿cuánto vale? X más alfa menos 90. 2 veces la medida de ¿quién? De X más alfa menos 90. ¿Y eso es igual a cuánto? A 120 grados. Listo. Muy bien. Entonces, miren, yo sé que puede parecer un poco enredado, pero ya yo estoy tratando de sacarlo de eso de la mejor manera, ¿no? Acá, este ángulo es el suplemento, 180 menos 2 alfa. El de acá, usando la propiedad de la mariposa y despejando, obtuvimos X más alfa menos 90. Esto es dato del problema. ¿Qué hicimos? Lo hemos reemplazado. Y ahora sí, vamos a operar esto. A ver, 180 grados menos 2. Bueno, vamos a colocarlo de otra forma. Vamos a reemplazarlo, ¿sí? Listo. Tendríamos 180 grados menos 2 alfa. ¿Sí? Veamos. Menos 2 alfa más. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer acá es multiplicar este 2 con cada uno de ellos. ¿Sí? 2 por X más 2 por alfa menos 2 por 90. 2 por 90 me da 180 grados. ¿Ya está? Y esto es igual a 120 grados. Ya está. Listo. Muy bien. Claramente podemos observar que se van a eliminar casi todo, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, se puede eliminar casi todo lo que está ahí. A ver, miren lo que vamos a hacer. 2 alfa negativo, 2 alfa positivo, se van, ¿no? 2 alfa negativo con 2 alfa positivo se van. 180 menos 180 también se van. ¿Qué me quedaría únicamente? A ver, ¿quién me dice? Después de eliminar los 2 alfas y los 2 180s, ¿qué me va a quedar? ¿Cuánto vale X? 60. Muy bien. 2X es igual a 120. Finalmente, X vale 60 grados. ¿Sí? Entonces, es un problema, claro, que para poder verlo, como que tiene que hacer mucho complemento y muchas cosas, ¿no? Pero en sí, este dato de problema lo que hace justamente es ayudarte, pues. Ese dato que te dan, el dato de problema que te dan, justamente hace de que se anule este alfa.
O sea, ese alfa solamente se usó para el problema, pero en sí no trascendió mucho. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Miren lo que hemos hecho. Vamos a colocarlo del mismo color para que vean lo que ha salido, ¿sí? Miremos. Acá puse turquesa, miren, turquesa y acá también turquesa, ¿sí? Para que vean de dónde ha salido. Listo. Ya está. Entonces miren, acá, de acá sale 180 menos 2 alfa. Perfecto. Y de acá sale x más alfa menos 90. Perfecto. Y después de eso, lo reemplazamos y obtenemos nuestro resultado. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Alguna pregunta? Vamos, queda poco para el fin de semana, muchachos. Para que puedan descansar un poquito, al menos, en esos días. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Ya está. Me dice a mí en ese problema, me están diciendo que AD es igual a AE. Muy bien. Entonces, vamos a usar justamente la información que está ahí, ¿no? Me dicen a mí que AD es igual a E. Muy bien, vamos a hacer esos duplicados. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Ya está. Me dicen que, hay una general, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver después. Listo, me dicen que AD es igual a E. Muy bien. AD es igual a E. Ya está. Eso es lo que me dice el problema. Primera parte. Segunda parte. Vamos a cambiar de color. Ya vamos a colocarle otro color. Verde y verdecitos, ¿eh? Ya está. Y me dicen además, CD es igual a CF. Muy bien. Bien, pongamos acá CDE igual a CF. Ya está. Muy bien, ya tenemos ahí. Y además me dicen algo muy importante, mira. Me dicen que AB es igual a BC. Muy bien, lo que voy a hacer aquí es algo que no he hecho nunca. No, mentira, sí lo he hecho. Vamos a ver. La pregunta es, ¿dónde está? Acá está. Muy bien. Listo. Muy bien, vamos a hacer una inclinación medieval. Una estiración. Ya está. Muy bien. Que dicen que esto de aquí va a ser igual a BC. Muy bien. Vamos a ponerlo ahí. Ya está. Prácticamente ya lo tenemos listo, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos toda la información. Me dicen, ya tengo todos mis datos ahí y me dicen allá la medida del ángulo ABC, o sea, CX, ¿no? Ya. Para hacer este tipo de problemas, yo me tengo que dar cuenta de algo. ¿Sí? ¿Cómo tienen que ser los ángulos A y C? Les hago la pregunta. ¿Cómo tienen que ser los ángulos A y C? Mira, como el triángulo ABC es isósceles, ¿cómo deberían ser los triángulos A y C? ¿Quién me dice? Gracias por las respuestas. Muy bien. Exacto, tienen que ser iguales. Muy bien, gracias, hija. Perfecto. Tienen que ser iguales. Muy bien. Tienen que ser iguales. Ya está. Muy bien, tienen que ser iguales. Entonces eso es lo que justamente vamos a colocar acá. Tienen que ser iguales. Morado no, se va a poner
casi lo mismo. Azul. Listo, entonces quiere decir que el ángulo A y aparte también el ángulo C, ¿cómo tienen que ser los dos? Tienen que ser exactamente iguales. ¿Qué más? Yo no sé cuánto valen estos ángulos, ¿ah? Pero yo sé que acá tengo un triángulo isósceles, chiquito, bueno, acá mediano y acá chiquito, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cuánto valdrá cada uno de estos ángulos de acá? ¿Saben lo que voy a hacer yo? Para no complicarme la vida. Porque de repente me va a complicar ahí con el 90 menos eso, que ta. Para no complicarme la vida, yo voy a hacer lo siguiente, mira. Yo le voy a colocar otras letras ahí. Le voy a colocar otras letritas. Ojo, no es difícil. Puede parecer un poco tedioso, claro, no se lo voy a negar. Pero no es difícil. Entonces vamos a ver. Le vamos a colocar al otro beta, ¿sí? Y está. Le voy a colocar beta. Aquí le coloco beta. Miremos. Le he colocado beta. Y acá también le voy a colocar beta. Beta. En todos ellos le voy a colocar lo mismo, ¿no? Ya está. Ya está. Muy bien, beta, beta. Beta y beta. Miren lo que voy a hacer. Voy a colocar beta, 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 y beta. Muy bien. Entonces, teniendo esa información... A ver, profe, pero ¿por qué no le puso otra cosa? Mira, como es un triángulo isósceles, este ángulo es alfa y de acá es alfa. Ahora, esos dos triangulitos de acá también son isósceles. Entonces, estos ángulos de acá también tienen que ser iguales. Le he puesto beta, beta y acá le he puesto beta y beta. Bueno, yo puedo concluir algo. Beta más 80 más 2 beta, ¿cuánto sale? Estos tres ángulos, ¿cuándo tienen que sumar? Gracias. ¿Cuándo tienen que sumar estos tres ángulos? Beta más 80 más beta. Cuando los tres ángulos se encuentran sobre una línea, ¿cuándo tienen que sumar? Exacto. Beta, entonces, más beta, más 80, me tiene que dar 180 grados, ¿no? 180 grados. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Beta más beta me da 2 beta. Vamos a escribir eso lo más rápido que se pueda. ¿Me da cuánto? 2 beta. Muy bien. El 80 que está sumando, ¿cómo pasa? Pasa a restar. ¿Cuánto me da? 100. Finalmente, beta, ¿cuánto vale? Finalmente, beta vale 50, ¿no? Listo. Entonces, esa información de ahí me va a ayudar a resolver mi ejercicio, ¿no? Beta vale 50 grados, ¿no? Vale, beta vale 50 grados. 50 grados. Listo, muy bien. Beta vale 50 grados. Entonces, como beta vale 50 grados, nosotros ya podemos resolver el ejercicio. Hay dos formas. Podemos usar la propiedad del pescadito.
O también podemos usar la suma de los ángulos internos. Pero como ya tengo beta, voy a usar la propiedad del pescado. La propiedad del pescado. ¿Qué dice la propiedad del pescado? La propiedad del pescado dice lo siguiente. Que, mira, esta figurita de acá, que parece como una especie de romboide, es como si fuera un pescadito medio chueco, ¿no? La suma de la cabeza y la cola te tiene que dar la suma de las aletas, ¿no? La suma de cabeza, cola, te tiene que dar igual a la suma de las aletas, ¿no? Aleta 1 más aleta 2. Ya está. Entonces, tenemos acá justamente aleta 1 más aleta 2. Ahí está. El método de la cabeza cola te dice eso justamente, ¿no? Aleta 1 más aleta 2. Y eso es lo que yo voy a usar aquí. Ya está. Entonces, cabeza cola, ¿cuáles serían? X más 80. X más 80 grados. ¿Y esto es igual a cuánto? Aleta 1. ¿Cuánto es la aleta 1? Miramos acá la figurita. Ese es el pescadito, ¿sí? Ese romboide. X más 80 es igual a el ala que vale beta y el otro ala que vale también beta. ¿No? Beta más beta. Pero, beta ¿cuánto vale? Beta vale 50, ¿no? Mira, yo sé que vale beta más beta. Por si acaso lo voy a colocar. ¿Sí? Por si acaso lo voy a colocar. Beta más beta. Miremos, por la propiedad del pescado, he sumado la cabeza cola, que es X más 80, es igual a ¿cuánto? A aleta 1 y aleta 2, que es beta y beta. Muy bien, pero beta y beta ya sabemos cuánto vale, ¿no? Beta y beta ya sabemos cuánto vale. Beta y beta vale, otra vez el factorial, ya. Beta más beta. Pero como beta vale 50, entonces vamos a colocar acá 50 más 50. 50 más 50. Finalmente, ¿cuánto vale X? 20 grados, ¿no? Finalmente, X vale 20 grados, ¿sí? X vale 20 grados. Entonces, mientras voy terminando de colocar los adornos, voy diciéndole lo siguiente. A ver, lo primero que tiene que hacer es colocar justamente los valores, como es un triángulo isósceles, el ABC, alfa, alfa. Ahora, acá también hay isósceles. Le he puesto beta, beta para el chiquito y para el mediano, beta y beta. Después, la suma de los ángulos la suma de los tres ángulos formando una línea es 180 grados. De ahí saqué que beta es 50 grados. De ahí usé la propiedad del pescado. La suma de la cabeza con la cola, que es X más 80, es igual a beta más beta. Pero beta vale 50, pues, por dato de problema, ¿no? Beta vale 50. 50 más 50 me da 100. Después, el 80 que está sumando pasa a restar y X me da 20 grados. Muy bien, nos hemos sobrepasado con el tiempo, muchachos. Muy bien, el PDF se los voy a enviar, ¿sí? Acuérdense, y la clase grabada también. Quizás el último sea un poquito más enredado que los demás, pero he tratado de explicárselos de la mejor manera. Ahora, también se les voy a enviar el video de la clase, ¿sí? Bueno, muchachos, que tengan un bonito fin de semana. Con respecto a esta actividad, 3 ejercicios. Busquen la página, ¿sí? A partir de donde dice ficha de trabajo, para adelante. Yo voy a crear un grupo y les voy a enviar el número de la página si tienen inconveniente. Eso para que lo presenten hasta la otra semana, hasta el otro viernes. Listo, muchachos, nos vemos. Cuídense porque creo que tienen también otro curso. Nos vemos. Cuídense, muchachos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.